A ver, seamos sinceros. Hay una verdad en el mundo empresarial que a veces cuesta un poco aceptar. Y es que esos enfoques de ingeniería tradicionales, ya sabéis, los que buscan una fórmula matemática, una solución perfecta y súper optimizada, pues suelen fracasar estrepitosamente cuando intentamos aplicarlos a organizaciones humanas complejas. Y tiene todo el sentido del mundo, porque las personas no somos engranajes de una máquina, ¿verdad? Para entender cómo pasar de ese caos organizacional a tener un dominio absoluto de la situación, hoy vamos a sumergirnos en la metodología de sistemas blandos, o SSM por sus siglas en inglés. Fue desarrollada por Peter Checkland, y os aseguro que es un enfoque fascinante que cambia por completo las reglas del juego. Bueno, el plan para nuestro análisis de hoy es el siguiente. Primero exploraremos ese gran reto de la complejidad. Luego veremos cómo cambia el rol del consultor, para pasar directamente a desglosar las fases críticas del modelo. Hablaremos del diagnóstico de la situación, el famoso marco CADWOW para definir propósitos, cómo hacer la evaluación de alternativas y para rematar la implementación de ese cambio. Así que, sin más preámbulos, vamos con el primer punto. El reto de la complejidad y cómo ir más allá de la ingeniería dura. Fijaos en esta comparación. Si pensamos en los enfoques para el estudio del análisis organizacional, históricamente siempre hemos tirado de lo que llamamos sistemas duros. Es decir, asumimos que el objetivo está clarísimo y el problema súper bien definido. Es como, no sé, como construir un puente, donde solo buscas la optimización técnica. Pero claro, los sistemas blandos son otra historia. Aquí abordamos la realidad humana, situaciones borrosas, desestructuradas, verdaderos líos donde conviven visiones del mundo totalmente divergentes. En un sistema blando, la pregunta no es cómo resolvemos este problema, sino más bien, un momento, ¿qué está pasando aquí exactamente y qué consideramos siquiera que es un problema? Es un cambio de chip que requiere un enfoque interpretativo muchísimo más profundo. Vale, pasamos a la segunda parte, el consultor como facilitador o como guiar de verdad el cambio organizacional. A ver, si el problema no está claro y no existe esa única solución matemática perfecta, ¿qué pinta exactamente el experto externo que entra en la empresa? Esta cita captura la esencia pura de este cambio de paradigma. Olvidaos de la imagen del consultor como ese genio intocable que llega con un manual de soluciones prefabricadas bajo el brazo para decir lo que hay que hacer. ¿Qué va? En la metodología de sistemas blandos, el rol del consultor es puramente el de un facilitador. Su verdadero trabajo es guiar un proceso sistémico de aprendizaje, ayuda a que los propios actores de la organización saquen a la luz sus propias percepciones, debatan esos puntos de vista tan distintos y, con suerte, encuentren un terreno común. Se trata de facilitar que se entiendan entre ellos, no de imponer un modelo desde arriba. Y con esto llegamos a la fase 3, diagnosticar la situación. Aquí entra de lleno la planeación y la recopilación de información. Aquí es donde nos metemos en la mecánica real. Vamos a aplicar el modelo de los 7 pasos de la metodología suave de Checkland. Y aquí vemos los dos primeros, que se centran justo en eso, planeación y recopilación de información. El paso 1 es literalmente adentrarse en esa situación problemática desestructurada. Y ojo, porque el error más común aquí es precipitarse y saltar directamente a las conclusiones. ¡Graso error! Esta metodología te exige frenar en seco, observar y simplemente absorber el entorno recopilando información sin juzgar. Luego, el paso 2 es expresar esa situación. Es el momento de empezar a mapear las interconexiones, ver quiénes son los actores, qué dinámicas hay. En definitiva, estructurar un poquito ese caos inicial para lograr un buen diagnóstico. Y esto que tenemos aquí ilustra de manera brillante cómo se hace ese paso 2 en el mundo real. Lo que estáis viendo es un cuadro rico o rich picture. En lugar de redactar informes larguísimos y aburridos, se dibujan diagramas visuales para mapear el lío. Un cuadro rico captura absolutamente todo. Los actores, cómo fluye la información, los conflictos latentes, las limitaciones del entorno, las luchas de poder. Es una herramienta de diagnóstico visual increíblemente potente, porque obliga a todo el mundo a ver la enorme complejidad de la situación plasmada en un solo lugar. De repente ves conexiones que antes simplemente te pasaban desapercibidas. Entramos en la cuarta etapa, el modelo CADWOW y los propósitos del sistema, que es la base para el análisis y la generación de soluciones. Bueno, una vez que tenemos el panorama un poco más claro, pasamos a la fase de análisis. Pero atención, porque antes de ponernos a generar soluciones como locos, necesitamos extraer lo que Checkland denomina definiciones raíz. ¿Y qué es esto? Pues es una declaración súper concisa y clara sobre cuál es el propósito real de un sistema de actividad humana. Se plantea como un proceso de transformación, qué insumos entran y en qué resultados se convierten. Parece fácil, ¿no? Pues en una organización pluralista, lograr que todo el mundo esté de acuerdo en cuál es este propósito central, tela. Requiere muchísimo debate y un análisis muy profundo.
Y para construir esas definiciones raíz de forma sólida y que no se nos caigan a pedazos, aplicamos el marco de trabajo CAT-WOW para definir propósitos del sistema. Básicamente es un recurso mnemotécnico que funciona como una lista de comprobación analítica. Te asegura que no te dejas ningún elemento crítico en el tintero y que el modelo conceptual del sistema tiene sentido y sobre todo es defendible. Vamos a desglosar este marco CAT-WOW porque es absolutamente vital. La C representa a los clientes, quienes se van a beneficiar o quienes van a ser las víctimas de este sistema. La A son los actores, los que realmente ejecutan el proceso. La T es la transformación, qué es lo que entra y qué es lo que sale convertido. La V es la visión del mundo, que ahora veremos. La O es el propietario o owner, el que tiene el poder de apretar el botón rojo y cancelar el sistema. Y finalmente, la E son las restricciones del entorno, esas reglas externas que, nos guste o no, son inamovibles. Si conseguimos responder a estas 6 preguntas con claridad, tendremos una base para la generación de soluciones espectacularmente robusta. Pero merece la pena que nos detengamos un segundito en la letra W, la Weltanschauung. Palabreja alemana, lo sé. Se traduce como la visión del mundo. Y sinceramente este es el corazón de los sistemas blandos. Es el conjunto de creencias que le da sentido a absolutamente todo lo demás. Hacer explícitos estos supuestos básicos que todos tenemos en la cabeza es la única forma real de resolver conflictos. A veces ves a 2 departamentos peleándose a muerte por un proceso técnico y resulta que el conflicto real es que tienen visiones del mundo completamente opuestas sobre cuál es la misión final de la empresa. Increíble, ¿verdad? Todo este análisis nos empuja directamente a los pasos 3 y 4 del modelo de los 7 pasos. El paso 3 es precisamente formular esas definiciones raíz usando el marco CAT-WOW que acabamos de ver, y el paso 4 es donde ocurre la generación de soluciones mediante la construcción de modelos conceptuales. Estos modelos son como representaciones ideales de cómo deberían funcionar las cosas si siguiéramos a rajatabla esa visión del mundo. Son generadores de soluciones teóricas, diagramas lógicos que nos muestran el famoso deber ser, justo antes de que nos demos de bruces con la cruda realidad. Lo que nos lleva inevitablemente a la sección 5, la evaluación de alternativas, donde el mundo de los sistemas se enfrenta al mundo real. Y aquí llega mi parte favorita, el choque entre esos modelos teóricos preciosos y el caos organizativo real. Lo realmente fascinante de esta imagen es esa línea punteada que divide las aguas. Todo lo que hemos hecho en los pasos 3 y 4 está ahí abajo, en el mundo del pensamiento sistémico. Hemos estado trabajando en abstracto, en las nubes. Pero la clave del éxito de todo esto es cruzar esa línea de vuelta hacia arriba, hacia el mundo real. Tenemos que coger esos modelos conceptuales inmaculados y evaluarlos contra el desorden estructurado que diagnosticamos al principio de todo el proceso. Y aquí es donde entra de lleno la evaluación de alternativas. Es súper útil apoyarse en la heurística crítica de sistemas. En Cristiano, evaluamos alternativas comparando el es contra el debería ser. Comparamos nuestro diagnóstico actual, lo que hay hoy en el mundo real, con nuestro diseño conceptual ideal. Al mostrar esta brecha de forma totalmente transparente, hacemos que salgan a la luz los juicios de valor de la gente, vemos a quiénes se está priorizando de verdad y creamos el ambiente perfecto para una crítica constructiva y reflexiva. Por tanto, el paso 5 no es más que un debate riguroso. Comparamos los modelos teóricos del paso 4 con la realidad expresada del paso 2 y buscamos las diferencias. Pero ojo que aquí el rol del consultor no es decir hay que hacer esto, solo facilita un debate en torno a 2 grandes preguntas. Primera, ¿qué cambios son sistémicamente deseables según nuestra lógica teórica? Y segunda, y perdonadme pero esta es la más importante, ¿qué cambios son culturalmente factibles? Porque seamos realistas, una solución puede ser matrícula de honor sobre el papel, pero si la cultura única de esa empresa la rechaza como si fuera un virus, la intervención va a fracasar estrepitosamente. Así llegamos a la recta final, sección 6, implementar el cambio, pasando a la acción y al aprendizaje continuo. Estos son los pasos 6 y 7 los que cierran el modelo de Checkland. Después de todo ese debate estructurado, el equipo directivo y los actores clave se ponen de acuerdo en cuáles son, por fin, esos cambios factibles y deseables. Se elige la alternativa ganadora y en el paso 7 pasamos a la acción. Desplegamos esa solución para intentar mejorar de una vez por todas esa situación problemática original en el mundo real. Pero cuidado, al ejecutar esta fase, las reglas de oro de la gestión del cambio son sagradas. Nada de intentar cambiarlo todo de un día para otro. Es infinitamente mejor implementar cambios incrementales, pasito a pasito. Y esto es vital. Hay que involucrar directamente a la gente que está ahí, en las trincheras, haciendo el trabajo diario. Si no sienten que la solución es en parte suya, boicotearán el cambio, a veces hasta sin darse cuenta. Fracaso garantizado. La metodología de sistemas blandos te recuerda una y otra vez que el objetivo no es resolver un puzzle estático, sino crear un hábito de aprendizaje continuo en la organización.
Y bueno, esto nos deja con una reflexión final que creo que es fundamental para cualquiera que intente dominar el cambio en una empresa. Sabiendo que el mundo de hoy es líquido, caótico y súper complejo, la gran pregunta es, ¿está tu organización preparada para dejar de tratar la realidad como un enigma que se resuelve una sola vez con una ecuación perfecta y empezar a verla como un flujo constante de eventos que exige una adaptación continua y estructurada? Entender esto, hacer ese clic mental, es en última instancia la clave maestra de los sistemas blandos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Esperamos de verdad que este análisis os haya dado una perspectiva completamente nueva para enfrentaros a esos retos empresariales. ¡Hasta la próxima!